9:17, vamos a conversar ahora sobre un tema también importante y preocupante, que me lo titulan aquí nuestro productor, niño malcriado. No vamos a hablar de política, no vamos a hablar del fenómeno con el ingeniero, oceanógrafo, pesquero, Luis Alfredo Necochea Salas, doctor en ciencias pesqueras, es decano de la Facultad de Pesquería de la Universidad Agraria, es miembro del directorio de IMARPRE. Muy buenos días, muchas gracias. Buenos días, Raúl, aquí para hablar nuevamente, como hace un año estuve justo acá hablando del niño. Sí, bueno, antes vamos a mirar un poquito al mar, pero desde la costa, o sea, Costa Verde. Carlos Villarreal, mi despacho. Bienvenido, ingeniero, ¿no? Volvamos ya no a la costa, sino al niño malcriado. Cuéntenos un poco, don Luis Alfredo Necochea, qué daños va a provocar el fenómeno del niño en varios niveles, ¿no es cierto? Veamos primero en la infraestructura. Sí, antes que todo le cae eso de niño malcriado porque empezó el año pasado, tenía una magnitud que parecía el 97, se liberó la energía, parte reaccionó la atmósfera, pero ahí quedó un remanente, y ese remanente es el que ahora se ha vuelto a potenciar. O sea, creció el muy bandido. Pero se achicó y ha crecido, o sea, no va a ser algo tan grave, porque ha sido en 2 años seguidos, ¿no? Lo ideal ahora, es que... dígame una cosita, porque en realidad las informaciones que recibimos en este nivel es siempre, digamos, no va a ser tan fuerte, va a ser moderado, uy caramba, está tremendo. ¿Qué grado de precisión se puede tener con respecto a este niño que realmente da ganas de darle cuando a cuando? Muy interesante tu pregunta, porque todos nos guiamos en base a unos parámetros que a veces no funcionan. Por ejemplo, es típico que en el Niño llueve en el norte y en el sur haya sequía. Ahora está sucediendo algo parecido, solo que el sur se ha trasladado al sur de Valparaíso. O sea, ha habido unas lluvias, antes no había en Arequipa, y ahora ha habido lluvias en Arequipa, en Tacna y hasta Chile. Entonces, como que ha cambiado, o sea, es bien difícil seguir una definición. Hace muchos años el doctor del Solar decía, el niño es cuando un cangrejo invasor invade el Euphylax dovi, ¿no? Es un cangrejito que ahora no existe o no se le ve, y ya esa definición cambió. Después dijeron que cuando Chicama era más de 3 grados era un niño fuerte, eso ha ocurrido ahora, ¿no? Pero ya esas definiciones no están, entonces vienen las definiciones de Estados Unidos que dicen, el niño en un área grande cuando tiene más de 1 grado durante 3 meses seguidos, recién es niño o débil o fuerte o moderado, y eso no se está dando. Esos parámetros han cambiado entonces. O sea, lo que pasa es que eran parámetros teóricos y a la hora el fenómeno engloba algo muy grande, y hay algo más, que hablamos del Pacífico. Sin embargo, en el Atlántico, que está para el lado de Argentina, Brasil, también está muy caliente. Entonces eso está generando lluvias por el lado de la selva, y por otro lado, en el lado del Pacífico está lo de Perú. Eso no se da siempre, a veces se da en el Pacífico y en el Atlántico no pasa nada. ¿Y todo eso por qué? Bueno, son todos los océanos. Sucede eso cada cierto tiempo, o sea, debido a la rotación de la Tierra pero no es, digamos, el cambio climático, no es que el planeta está puede haber algo de eso, pero por ejemplo en el cambio climático también en el Perú, si nosotros comparamos la temperatura de hoy en día con la de hace 30, 40 años, está más frío, ¿no? Pero si comparamos en el hemisferio norte, donde hay más países, menos mar, ahí está más caliente. Entonces es bastante confuso. Incluso vemos hace muchas décadas que el agua también se calentó, y no se hablaba de calentamiento global. Yo pienso que sí hay una tendencia al calentamiento global, pero que nuevamente en forma natural podrá bajar, ¿no? Aunque estos años que se vienen deben ser unos años que se va a ver el alza, porque ya toca la etapa cálida. Desde el año 98 hasta ahora ha sido etapa fría. ¿Son ciclos entonces que no tienen nada que ver con el comportamiento de los seres humanos sobre la Tierra, o hay de todo un poco? Hay de todo un poco, ¿no? Puede haber volcanes, comienzan a erupcionar, calientan la atmósfera y alteran todo. Entonces hay un equilibrio entre el mar y la atmósfera. Lo que es importante ahora es, cuando me preguntabas qué daños puede haber, por suerte las lluvias generalmente terminan en abril. Entonces ahora hay que cuidar lo de los ríos, que no se desborden, y si no, ver a dónde desbordarlo adrede, a una zona donde se pueda guardar esa agua, y eso, eso es un trabajo de ingeniería que no es tan complicado. Y eso es lo que se ha recomendado a gritos durante varias décadas, en verdad. Y hay dinero para eso. Lo de Chosica igual.
igual, ahora hay hasta imágenes que nos sacan cómo está encima del cerro, cómo está dónde se puede acumular el agua y venirse el lodo, y ir en un helicóptero con topógrafos y ver de que en lugar de que el agua se venga para acá, se vaya para allá, pero no en el momento de las lluvias, sino antes de eso, ¿no? Entonces, eso ojalá que se implemente y se pueda calmar. Ahora, otra cosa importante que muchos descuidan en la zona de Huancavelica, por ejemplo, siempre hay friajes, ¿no? Entonces muchos dirán, como hay niños no va a pasar nada. Descuidemos lo de emergencia en caso de friaje. Yo creo que ahorita con el niño malcriado, como lo han llamado, hay que estar preparados para todo, no descuidar otros daños que puedan haber, por ejemplo, por los fríos. Después del niño viene un enfriamiento muy rápido también. Hay dos alternativas, que este niño, y es el que yo más pienso, que termine en este invierno, y de ahí ven un enfriamiento grande, que por suerte llegue en verano y no se va a sentir tanto. La otra es que vuelva a reaccionar la atmósfera, vuelva a quedar un remanente y el otro año estemos en lo mismo, pero ya más débil, ¿no? ¿Para cuándo se calcula que se normalizaría la temperatura? Ayer, por ejemplo, en una lluvia más rara y hay otra vez esta sensación de calor extraña, ¿no? Sí, esa lluvia y esa sensación, ahorita, si los vientos que se han debilitado un poquito se intensificaran, se enfría un poco. Pero está las famosas ondas Kelvin, que tanto se hablan, que son unas ondas que vienen por la línea ecuatorial, llegan a la costa de Ecuador y bajan hacia Perú. Esas ondas de todas maneras están llegando a mediados de este mes, fines de este mes o mayo máximo, pero están llegando. ¿Eso qué produce? Que la capa de agua que se caliente sea más grande y más difícil de enfriar, más calor, ¿no? Sí, pero también coincide con el otoño y el invierno, entonces más calor no, porque ya de por sí nos estamos alejando un poco más del sol. ¿Va a haber invierno? Va a haber un invierno, al principio puede ser suave, pero después puede intensificarse porque el cambio es brusco. Pero podemos verlo ya desde ahora, porque precisamente revisando esa posibilidad complicada, puede decir, para el niño no va a haber niño, va a ser moderado, no va a ser moderado, de pronto se ha vuelto más complicado decir qué va a pasar de aquí a 2 meses, de aquí a 3 meses. Parece un agente político, ¿no? Se va, viene, va, viene. Se está contagiando. Tiene todas las de gente política, es impredecible, caprichoso. Lo que pasa es que antes, en el niño del 82, del 97, había, como lo llaman, un acoplamiento entre la atmósfera y el océano. O sea, el océano se calentaba y luego la atmósfera se calentaba y venían todas las alteraciones. Pero el año pasado se calentó el mar, la atmósfera no. Ahora se calentó la atmósfera, el océano no, pero ya se están dando el acoplamiento. Parece que nos está escribiendo usted el panorama político. Qué curioso. Oposición, dígame, enfermedades, plagas. Eso es el peligro, ¿no? Después de lluvias, por ejemplo, en Puerto Pizarro me han llamado muchos amigos, yo voy siempre, viajo por el norte y me dicen que han visto el zancudo del dengue. Y ese zancudito, ese mosquito, está en todo sitio. Y sobre todo cuando hay lodazal, desbordes de ríos. Entonces, ¿qué hacer? También fumigar hectáreas de hectáreas es a veces algo que no es posible, ¿no? Entonces, ahí hay que tener cuidado. Por suerte el cólera en el niño del 92 vino con fuerza, pero aparentemente ahora no hay ese problema, pero sí hay plagas para insectos y todo, sobre todo si el calentamiento se da de golpe, ¿no? Cuando el calentamiento es de a poco no pasa nada, pero cuando es de golpe, como está pasando ahora, puede suceder esas cosas, sobre todo en las zonas del norte. O sea que hay que estar muy alerta en toda la parte de prevención. Prevención médica es importante. Vacunas, ¿cómo se combate el dengue? Bueno, el dengue, yo no soy médico, no sé, pero eso es una enfermedad que ya la controlan, pero una vez que da puede causar muertes. Ese es el problema, sobre todo en zonas donde no hay un tratamiento rápido. Igual que el cólera, ¿no? Entonces pero ese es el peligro, y puede haber otro tipo de brotes, por ejemplo, daños estomacales, cuando hay mucho calor, se malogran los alimentos, el pescado mismo. Entonces hay una cadena de cosas que pueden suceder. Como digo, la suerte es de que esta vez el niño que parecía muy grande no se dio del todo, y ahora esta segunda parte se está dando en una parte que viene un otoño y un invierno. Hoy ha salido en el peruano, por ejemplo, una disposición que suprime la pesca de la anchoveta. ¿Tiene que ver con esto? No, esto de la pesca de anchoveta, por ejemplo, personalmente pienso,
como nunca después de 8 meses de veda se dieron las mejores condiciones de pesca en la anchoveta. Entonces el ministro quería empezar a fin de mes y ha habido bastante presión. El que habla ha sido uno de los que le he enviado carta y le digo, por favor, ministro, si vienen las aguas calientes la anchoveta se va a dispersar, ¿no? Entonces le sacaron una figura de pesca exploratoria que me parece bien, ¿no? Al final no ha habido un plan ni nada, pero se ha hecho y se ha pescado 240.000 toneladas aproximadamente en 6 días. O sea, un promedio de 40.000 toneladas por día. Y eso está bien, era 8 meses que las empresas no pescaban sola anchoveta. Y no entiendo por qué ahora hay que parar 3 días para que recién van a dar la cuota oficial y recién empiecen 3 días. Pero estos 3 días ha podido significar 100.000, 120.000 toneladas, que son 40.000 de harina. De repente los están llamando al diálogo, pues a las anchovetas. No lo sé, pero la veda estaba ya establecida y gracias a una reacción tardía, pero en realidad la pesca, a mi concepto, debió empezar en marzo y estaríamos ahora hablando del 1,5 millones, 2 millones sin dañar. En otras palabras, necesitamos una política continua y de información también veraz y constante, ¿no es cierto? Así es. Tanto para consumidores, cuanto para pescadores, cuanto para empresarios y en general una mayor audiencia por parte de IMARPE. Debemos escuchar más a IMARPE, más a técnicos. Yo diría más que escucharlo, que haya una independencia total, ¿no? O sea, a mí me parece que no la hay. O sea, el presidente, por ejemplo, del IMARPE es una persona que no es un científico, porque así lo dice la ley de su formación. A veces ha tocado un científico, es cierto, y él lleva al ministerio los resultados de sus científicos y ahí a veces se cambian las cifras, ¿no? Yo he sido testigo de eso, sobre todo en este gobierno, ¿no? Que decían, ¿cuánto? 2.500.000, no, mucho, ponle 2.200.000 porque seguro va a haber pesca negra, bla, 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 y cambiaban en el escritorio las cifras, ¿no? Entonces, esas cosas yo creo que debe haber más independencia. Y o sea, de por medio hay intereses, en otras palabras. Intereses y también actualmente hay un grupo conservacionista muy fuerte alrededor del Ministerio de la Producción y del Viceministerio de Pesquería, ¿no? Entonces, hay personas que piensan, no hay que tocarlo porque debe ser algo para otros recursos o para que con otras razones, ¿no? Y yo creo que todo debe hacerse de forma balanceada. Lo que sí es importante es que en la parte pesquera las normas no pueden darse con un mes de anticipación. Si hay que cambiar día a día, hay que cambiarlas, porque los cambios en el océano son dinámicos, ahí no hay límites para que la anchoveta no migre o no se haga. Se nos ha explicado que antes esos plazos eran mucho más rígidos y amplios. Se ha conseguido reducirlos a una semana nada más. Sí, de 20 y tantos días, ¿no? Pero ¿y por qué? Pero sigue siendo mucho. Sigue siendo mucho porque de pronto puede haber un cambio tan brusco. Por ejemplo, el día 11 de marzo, las anomalías en el mar frente a la costa peruana en alta mar eran de -2, o sea, 2 grados de temperatura menos de lo que era normal. El día 12 pasó a +2, o sea, hubo un cambio como 3 a 4 grados de temperatura en un solo día. ¿No? Bueno, entonces esas cosas hay que tenerlas, eso la ley no puede decir. Eso no es materia ni de especulación ni de intereses. Sí. Ni de diálogo. Ni de diálogo, ¿no? También. Sí, y otro peligro que se está dando, que muchas empresas grandes con 8 meses sin oxígeno, o sea, sin dinero, entonces hay mucha tentación de otros países y en algún momento la flota peruana ya no va a ser peruana, sino puede ser flota china, rusa, como ya está pasando, ¿no? Entonces, ese es el peligro y lo peor es de que nosotros dejamos, está bien que se deje inversión extranjera, pero debe haber el principio de que nosotros también, si yo quiero ir a China y me dejan invertir, entonces yo los dejo invertir a ellos, claro, ¿no? Entonces en el Perú eso no funciona. Eso es justamente los tratados de libre comercio los que tienen que garantizarnos todo ello. Muy bien, muchas gracias, ingeniero Luis Alfredo Bengoechea. Gracias a ustedes. Que nos ha dejado bien preocupados en realidad, porque se necesita mayor autonomía, claridad e independencia del IMARPE. Muchas gracias. Gracias a ustedes. 9:34 de la mañana, una pausa.